Causas por las cuales las personas agreden verbalmente a los demás. Este es un tema muy importante porque la agresión verbal tiene que ver con muchos elementos y habitualmente tiene que ver con niveles muy altos de frustración. Cuando las personas están experimentando niveles muy altos de frustración empiezan a ofender, es decir, utilizan el lenguaje para humillar, para agredir, para herir y demás. Tiene que ver con que ya estoy totalmente rebasado, superado, frustrado y entonces me doy a la tarea de empezar a atacar verbalmente a los demás. Es lo más frecuente. Ahí es un inicio y síntoma de lo que podría ser posteriormente una agresión física. Por eso es importante que cuando una persona tiene frecuentemente episodios de ofensas verbales, el siguiente nivel, si sigue escalando, sería una agresión física. ¿Por qué? Porque las malas palabras engendran ira y enojo. Precisamente culturalmente ese es su nacimiento, es decir, las palabras se utilizan con majaderías, groserías, señalamientos hirientes precisamente para provocar y justificar una agresión, es decir, cuando una persona empieza a ofender verbalmente a otros, evidentemente sube el tono, la gesticulación se vuelve agresiva, que adereza la posibilidad de una agresión, es una advertencia que en algunos casos se desborda y acaba en una agresión física. También las personas que ofenden con mucha frecuencia y de forma muy hiriente tienen que ver con baja autoestima, es decir, te van a embarrar, si se puede llamar de esa manera, o barnizar de su frustración y de su baja autoestima, y esa baja autoestima se va a convertir en majaderías, groserías, sobajamientos y demás. La intención de ofender verbalmente es hacerlo menos, disminuirlo, achicarlo, tratar de menospreciarlo y demás. Entonces no hay que, digamos, menospreciar y subestimar el poder que tienen las ofensas verbales. También tiene que ver con problemas de comunicación. Cuando una persona no se puede comunicar de forma eficiente, tiende a empezar a ofender verbalmente, es decir, a hacer señalamientos que tienen que ver con una incapacidad técnica, mental, emocional, física y demás, es decir, todos los elementos que se puedan utilizar con la intención de destruir, herir, mortificar o generar por lo menos un estado de malestar en otras personas. Por eso no hay que subestimar, como lo digo, una situación de ese tipo. También el estrés puede llevar a que las personas agredan verbalmente y evidentemente el modelado de la conducta también tiene que ver con esto, es decir, cuando vives en una familia o en una comunidad social o alguna relación con otras personas que culturalmente utilizan la ofensa verbal, pues esto tiene que ver y no necesariamente tiene que referirse a malas palabras, es decir, lo que conocemos como groserías. Puede ser un lenguaje totalmente correcto, pero utilizado de tal manera que tiene como propósito la disminución, herir, vulnerar a la persona que tenemos enfrente. Por eso se llama agresión verbal, de tal manera que cuando nos dé por querer agredir verbalmente a alguien hay que detenernos un segundo a respirar, recontrolarnos y reconfigurarnos precisamente para preguntarnos qué es el propósito o cuál es la razón por la cual yo recurro a ese recurso en vez de la negociación, la plática, la comunicación y demás. Entonces hay que considerar estos elementos precisamente para que no se desborde una situación o que puedas dañar a una persona de forma irreversible con las palabras que le dijiste.